por orden cronológico, los primeros fueron proyectos presentados por Montero Energy en el centro de la provincia de Zaragoza, los proyectos Kepler y Copérnico al este de Zaragoza, en la zona de los Monegros y hacia el Burgo de Ebro, hasta Monegrillo, por ahí. Posteriormente presentó la misma empresa el proyecto Platón en Teruel. Estos han sido ya publicados en el BOA, han estado en su periodo de exposición pública. Ha habido después un proyecto Aquiles entre las provincias de Zaragoza y Navarra, que por ser, digamos, por quedar a caballo de dos comunidades autónomas, el permiso ha tenido que ser otorgado por el gobierno central, y así es. En el Pirineo hay multitud de proyectos de exploración de hidrocarburos que no conocemos exactamente a ciencia cierta si buscan o no gas convencional, planteados, algunos ya concedidos y otros pedidos por empresas, digamos, de un poco más de nivel, concretamente por Ripsa, que es la filial de investigación de Repsol, o por Pyrenees Energy, otra empresa multinacional. Y más recientemente hay otros 6 proyectos que la documentación ha entrado en el Gobierno de Aragón, pero no han sido publicados en el BOA todavía, que afectan a las provincias básicamente de Zaragoza y Teruel. Son los proyectos Monegros, Martín y Aragón 1, 2, 3 y 4. Todo esto constituye una avalancha, vamos a llamarle así, de búsqueda de oportunidades en un sector que en Estados Unidos lleva 10 o 15 años funcionando a pleno rendimiento y que ahora parece que quiere irrumpir en Europa, y particularmente en Aragón, pero, y ya para terminar lo subrayo, por parte de empresas que algunas tienen unos ciertos antecedentes y podrían ofrecer algunas garantías, al menos en su solvencia técnica y empresarial, y junto a ellas otras empresas que podríamos calificar de oportunistas, cuyas garantías no están en absoluto certificadas y que no, a nuestro juicio, no deberían merecer en absoluto la confianza de la Administración para otorgarles ningún tipo de permiso.